Ok, aquí tenemos un juego de un shot, donde tenemos el dilema del prisionero, jugador 1, jugador 2, pueden jugar C o D. Se lo ponen por la palabra cooperate, cooperar, que en realidad no es cooperar con la policía, sino cooperar con el otro jugador. Y el otro es defeat, que sería, en venezolano sería ratear, sapear al otro. Y vemos cómo los jugadores pueden obtener una mayor utilidad si sapean y joden al otro. Pero si los dos sapean, la utilidad va a ser -1, -2. En este problema nos piden encontrar el equilibrio en un shot. Un shot quiere decir que el juego se hace una vez. Nos piden también el state del Folk Theorem, teorema de Folk. Nos piden mostrar los payoffs que se pueden lograr si este juego se repite infinitamente, o sea que no es one shot, sino que el juego se repite. Entonces nos piden entonces que estudiemos esa situación y nos piden que construyamos una teoría trigger. Sería como el gatillo oculto o el gatillo misterioso, que podría asegurar un payoff de 6, o sea, lo mejor que pueden agarrar los dos jugadores, y explicar el papel que tiene el tiempo en esta situación. Bueno, como les había mencionado, esto es básicamente en un one shot el dilema del prisionero, ¿verdad? Y rápidamente conseguimos el equilibrio, o sea, el equilibrio -1, -2. Realmente a mí esto me parece chocante con mi sentido común, porque uno esperaría que 6-6 sería el equilibrio, pero sabemos que de 6-6 cualquiera de los dos jugadores tendría un incentivo para desviarse. Entonces, bueno, el Nash equilibrio sería -1, -2, sin mayor discusión acá, pero con bastante sorpresa para mí, para mi sentido común. Ahora, la pregunta es, tenemos una ineficiencia, ¿podríamos ir al 6-6? Y la respuesta es sí. Bueno, si el juego se repite infinitamente y se aplican solo algunas estrategias, por ejemplo, como la estrategia del gatillo oculto, el Grim Trimmer, el gatillo misterioso, como el de la mafia, o el de tit for tat, que en español sería ojo por ojo, diente por diente, o sea, tú me la haces, yo te la hago. Se podrían buscar maneras de poder ir a esa utilidad soñada de 6-6. Veamos entonces algunos detalles. Tenemos el juego, ¿verdad? Y suponemos que el juego lo vamos a repetir infinitamente. Pero tenemos que tener en cuenta que cada vez que el juego se repite, o sea que el tiempo pasa, va a haber un descuento que le van a poner delta, y ese descuento se aplica. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a jugar el juego de cooperación, se coopera, o sea que el jugador 1 juega C y que el jugador 2 hace el Grim Strategy, que todavía no la voy a explicar, pero vamos a ver qué sucede. Y entonces el jugador 2 también juega C. Ese delta D se aplica y sucesivamente en los distintos tiempos que el juego se juega. Por ejemplo, si estamos en esa de cooperación, uno agarra 6, ¿verdad? En el primer juego, después se repite el juego y vuelve a agarrar 6, ¿verdad? Pero claro, ya en este caso, ese 6 está de alguna manera amortiguado por ese coeficiente de descuento debido al tiempo. Ese es un coeficiente que estaría número entre 0 y 1, ¿verdad? Y entonces ahí se aplica ese descuento. Para la tercera vez que se juega el juego, pues ese descuento vuelve a aplicar. Lo único que ya en este caso será el descuento al cuadrado. Y así sucesivamente, 6, 6, 6, 6, ¿verdad? Pero se aplica un descuento en cada momento. Eso sería lo ideal, que tuviéramos entonces en una estrategia de cooperación todo el tiempo, y entonces se tuviera ese tipo de utilidad. Ahora, ¿qué pasa si el jugador decide desviarse? O sea, si decide sapear, se decide joder al otro jugador. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, fíjense que en ese caso, pues él va a salir muy bien, por lo menos al principio, porque va a agarrar una utilidad de 8. Pero ¿qué va a pasar? Bueno, el jugador 2, como mafioso, ¿verdad?, que aplica el Green Trigger,
lo va a joder, lo va a sapear también. Y entonces va a ser el defect D. Y después de eso el jugador 1 va a seguir obteniendo -1 infinitamente. Porque ese es el problema de los mafiosos. Los mafiosos no perdonan y si se la hacen una vez, de ahí para adelante no hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué va a suceder con ese jugador 1? Va a agarrar 8, ¿verdad? Después, ¿qué va a pasar? Va a agarrar -1. Por supuesto, en un segundo juego va a tener un descuento. Va a volver a agarrar -1 con otro descuento ya un poco más pesado. Y así seguimos, ¿verdad? Menos, pero con descuento. Y esa sería la utilidad que tendría el jugador 1 en ese juego infinito. Entonces, tendríamos que comparar esto, que realmente es como que si se estuviera jugando siempre el Nash Equilibrium, ¿verdad? Pero con un añadido que en algún momento ganó 8. Y lo tendríamos que comparar con la utilidad de si se decide jugar siempre el cooperación. Entonces tendríamos que comparar esas dos utilidades que se ven un poco aparatosas y feas ahí. Y tendríamos que buscar maneras entonces de que esa utilidad cuando se juega cooperación sea mayor o igual que la otra utilidad. Bien, vamos a resolver antes el problemita ese de esas sumas ahí que se ven muy feas. Bueno, mira, hay un resultado matemático que está ahí arriba, que es el que vamos a usar. Básicamente, si usted tiene una progresión geométrica, en este caso, la suma, entonces eso que parece infinito va a quedar todo condensado en 1 dividido entre 1, suponiendo que delta es un número comprendido entre 0 y 1. ¿Ok? Ese es el resultado que se va a aplicar en este caso. Por ejemplo, en este caso, que es la utilidad de jugar cooperación infinitamente, aquí vamos a sacar factor común 6 y vamos a obtener exactamente lo que tenemos arriba. De tal manera que esa suma infinita va a quedar comprimida en solamente esos numeritos que están ahí. El otro caso, que parece un poco más complicado, se puede acomodar un poco haciendo el 8, pero sacando factor común el delta de la otra suma. Y fíjense que lo que queda entre paréntesis es exactamente lo mismo que está arriba. Entonces lo que hay que hacer es simplemente el 8 menos delta dividido entre 1 menos delta. Esos son los resultados matemáticos que se necesitan para simplificar los cálculos. Hagamos una raya aquí y pasemos y regresemos al problema de el que estamos resolviendo. Por un lado tenemos la utilidad cuando se juega Nash infinitamente más un inicial defect, una viveza que tuvo el jugador 1. Y eso lo estamos comparando con jugar cooperación todo el tiempo, los dos jugadores cooperando uno con el otro. Entonces el jugador 1 va a tener 6 con los descuentos. Y vamos a buscar entonces cuándo sucede que esa estrategia es mejor que la otra. Bueno, como teníamos anteriormente, simplificamos de ese lado y simplificamos del otro lado. Aquí podemos multiplicar los dos lados por 1 menos delta para tener una inecualidad más fácil. El sentido de la inecuación en castellano no cambia porque es un número, 1 menos delta es un número positivo y queda simplificado de esta manera. Aquí simplemente lo que tenemos que agrupar los deltas, ¿verdad? Buscamos agrupar los deltas y agrupar los números. En este otro paso que vemos aquí, el 8 todavía queda ahí, entonces pasamos el 9 delta hacia el otro lado y el otro queda hacia 8 menos 6 y finalmente nos queda delta mayor o igual que 2 novenos. O sea, esa sería la estrategia. Cuando ese descuento en el tiempo es mayor que 2 novenos, entonces una estrategia como cooperación se puede mantener y sería mejor que hacer repetidamente el Nash con una viveza inicial. Ahora, quería retomar lo siguiente, quería retomar el juego inicial. Recordemos que esa es la utilidad máxima que pudiera tener el jugador 1 acá. Y esa utilidad, de alguna manera, la compara con la utilidad de cooperación. Fíjense que ese 8 y 6 se están restando ahí en la inecuación. O sea que usted tiene utilidad máxima menos esa utilidad de cooperación. ¿Ok? Por otro lado, usted está dividiendo entre 9. ¿Y de dónde salió eso? Bueno, mira, recordemos que la utilidad del Nash es -1 y si agarramos la utilidad máxima y le restamos ese -1,
la utilidad de Nash, entonces vamos a obtener ese 9. O sea que esa sería entonces la estrategia. Y el delta sería mayor o igual que eso. Eso, en otras palabras, condensa lo que es el teorema de Folk, que es de alguna manera una generalización de la estrategia del Green Trigger. ¿Ok? Y lo que quiere decir entonces, repito, que ese descuento en el tiempo, si se da mayor que 2/9, entonces ese soñado utilidad 6-6, cooperación todo el tiempo, puede ser mantenido. Y con eso estaríamos entonces construyendo esa estrategia de trigger para asegurar ese payoff de 6-6 todo el tiempo cuando este repite infinitamente.